Ok, buenas tardes. Voy a iniciar otro tipo de lectura breve acerca del tercer capítulo del libro en portugués acerca de metodología teoría y metodología de la historia. Capítulo número 3. Orígenes del conocimiento histórico de la historia maestra de la vida y erudita de historia en romántica de los modernos. ¿Cuál es la relación de los antiguos con la historia? ¿Qué significaba pensar históricamente sociedades como la Grecia y Roma antigua? Así que la relación de continuidad de la visión de la historia con los periodos posteriores. Así que viendo aclarar tales entrenamientos que iremos de deducir en este capítulo sobre la visión de la historia surgida de la antigüedad clásica y su desdoblamiento filosófico subsecuente. Inicialmente es preciso decir que los antiguos enseñan el producto de los textos del pasado en cuanto a logos eh, sean el logos son un campo en el cual emergen los saberes derivados del conocimiento de la historia. Saber un logos, por tanto, en tanto un sentido difiere de los mitos o el mitoi. Así que de estas cuestiones relacionadas con los hombres y el humano, no de los dioses ni lo mitológico. Sí, perfecto. Muchos especialistas asocian el surgimiento de los primeros escritos históricos a la monarquía de Akkad 1170-1183 a.C. en la Mesopotamia, cuando se unificaron los dominios sobre una autoridad única, utilizando escribas para describir los hechos de la historia. No en tanto, la mayor parte de los intérpretes atribuyen al griego Heródoto de Alicarnaso el inicio del tipo de escritura histórica en la cual el historiador emerge con una figura subjetiva, o sea, que puede estar directamente ligado a un poder político, poseyendo cierta autonomía creativa, escribiendo su propio nombre en la narrativa sobre el pasado. Heródoto, por tanto, sería el autor de lo que sería el logos, la condición la cual permitiría establecer su autoridad, que en otros términos valía de escribir que valía para escribir su tiempo, más para ciertas comprendemos las condiciones de producción de cuales debían haber en el pasado de la Grecia antigua. Es necesario que retomemos grosso modo lo que era pensado por algunos contemporáneos de Heródoto, en especial algunos conocidos filósofos de la antigüedad. Bueno, los filósofos griegos la escritura histórica era concebida a partir de más distintas formas de relación con el mundo. En el punto de vista de Platón, por ejemplo, la historia tenía un sentido que daba un orden al universo, todo es ordenado para ser armonizado, una inteligencia responsable del mundo y una verdad se puede encontrar en la idea. Existe la verdad, lo bello o lo que está en sí. Para Aristóteles, en su poética, por el otro lado, la historia sería un género narrativo no literario inferior a la tragedia, por tanto, un género menor visto no producir una catarsis en la aprehensión de conocimientos elevados, que se trataría de cuestiones útiles, visto constituirse como un relato curte con inicio, medio y final, marcado por una peripecia que versa sobre ciertos elementos que acontecerán. Así que la historia lidiaría a sí mismo con cierto particular y irrepetible. Así que no ha tenido la ambición de explicar el hombre, así que emerge como un aspecto de una cuestión fundamental, el cual hoy alimenta de intensos debates historiográficos acerca de la ficcionalidad de la historia, si una narrativa de la historia o de los hechos esencialmente ficcional. Así que diríamos de comprender la ficción como un vehículo porque se traduce lo que llamamos lo real o lo que no es falso o inverídico. Ficcionalizar o contar, narrar toda historia necesita por soporte textual para existir. Las líneas apuntan a cierto sentido textual que la historia tiene. Al final de la historia acaba teniendo una utilidad visto de una narrativa por ser que el lado de los demás informa, transmite, saberes, orienta y confiere sentido a los hombres. Esta tarea se fija clara puesto que son los historiadores los que de lo menos considerados de su propio tiempo como autores menores. Entre los griegos, Heródoto de Tucídides se recibe en la misma admiración que el poeta Heródoto o Tucídides recibe en la misma admiración que un poeta épico Homero, considerado infinitamente superior en forma e idea. Volvemos al mismo, el caso de Heródoto, considerado el padre de la historia. Sus escritos revelan una afiliación genética a los estudios del pasado, tanto como en la literatura, así como por supuesto encima, tanto que los filósofos partimos de la antigüedad, así que la explicación sobre el pasado están fortalecidas por los mitos, o sea, el fundamento de la historia es sobrenatural o divino. Así que hoy los mitos constituyen una fuente inagotable de comprensión del pasado de diferentes sociedades, hasta las mismas contemporáneas. El regreso antigua la autoridad que los mitos tenían sobre la relación con el pasado, con el tiempo, fue cuestionada. Los primeros hacer de Catou de Mileto en el siglo V de Cristo, que decía que la virtud era el cuestionamiento de la crítica a la historia que nace unida a la filosofía de Heródoto y por tanto considerado primero por haber sido el primero en haber dado este conocimiento un carácter de investigación y de pesquisa en Hartog 1999. Pues para ese periodo es que comenzó una tradición que se extiende hasta los días actuales del historiador que se vale de sus testimonios, de la fuente de los registros existentes. Heródoto dedicó el estudio de la guerra greco-pérsicas. En el segundo marcará el triunfo de los griegos sobre la civilización oriental, garantizando la independencia que ha tenido como responsable de su posterior prosperidad. Se persigue claramente
Es que la aurora de Heródoto, en cuanto a las inquietudes del presente motivan, se busca por el pasado, no por los propios orígenes, por el fundamento del pueblo griego, más sobre el evento ocurrido 200 años antes, responsable por la hegemonía de los cuales demás pueblos bárbaros. La historia que Otto practica es aquella que exalta la memoria de los hechos de los grandes héroes, así que procura resaltar los hechos de los hombres que da una explicación divina, buscando eventos concretos y testimonios de respeto de ellos. Una preocupación de la escritura de la historia con el discurso de historiadores es que una invención puede ser atribuida a un griego de Alicarnaso, que se coloca en vez de historiador en ciertos juicios, pues, que reúne ciertos testimonios con imparcialidad, pretende de velar la verdad. Dominio incomodamente era disputado por los Aedos, que contaba tiendas y historias sobre el pasado de Quieos, la gloria mortal para el héroe, venciendo su enriquecimiento. Ahora este conocimiento estaría seguro mediante la palabra escrita, evitándose su enriquecimiento o desaparición. Firmando un punto de vista atribuyendo los criterios de veracidad y la autoridad, y bien como se está ocupando exclusivamente de los hechos históricos más que de lo que interesan a las colectividades. Heródoto era un prototipo de historiador porque usa nombre propio, escribiendo muchas veces de primera persona, en singular también escribiendo de los hechos, los cuales son narrados en tercera persona. Se seculariza su discurso y sustituye las musas y los héroes como autor de relatos y explicita las tensiones entre el pasado y el presente, el desarrollo de mutos de intriga, horizonte de expectativas de los lectores. Así que en su historia, Heródoto se torna un historiador que se cansa de interrogar sobre su identidad. Segundo François Hartog, el relato histórico o el padre de los historiadores, era de acreditar que lo que se escribe se induzca a conferir cierta percepción primaria a la oralidad sobre la escritura que es secundaria. Cuando falla, resta la posibilidad de recurso, lo cual yo decir, o lo que anda confirmando la supremacía de la oralidad. 2003. Heródoto no provocará con todo el corte radical de los aedos y los historiadores para Hartog, edos o los historiadores. Hartog constituye una mención a un nuevo lugar que unas circunstancias prácticas discursivas responsables del curso historia. Acerca de esto describe Hartog. Heródoto de Alicarnaso presenta en su historia para impedir que se fijaran en los hombres tanto en el tiempo que porque se nos apague la memoria para tan maravillosa obra producida por los bárbaros en cuanto a los pueblos griegos. Por los griegos pretende ser retomada en particular aquello que fue causa de declarar en guerra contra los otros, contra los persas, contra los dotus, los gois. Dicen que los fenicios también fueron parte de ese desacuerdo. Hartog 1999. Tucídides apagará más esta secuencia de su narrativa, la parte de primera persona, que en medida hará su punto de vista opsis, un criterio esencial para tomar el cierto posible de una historia verdadera. En la entonces sucediana, lo ideal es que la historia positivista, que el historiador sería más que un ojo, sería como un lector de la verdad, más que un espectador, un límite, un ojo de ninguno, lo que significa aporética. Así que la historiografía no cesó de caminar, y el historiador como, como mirador, como un observador, para hablar de la guerra como de Peloponesa. Así que podemos ir al contemporáneo Tucídides, que quería buscar su causa procurando evitar el desarrollo pasional y político de estos dos lados, buscando cierta imparcialidad. Poner la pena lo que fuese verdadero y lo que fuese visto de ver por lo narrado, ¿no? Como Tucídides surge de los imperativos de la predicción del historiador por buscar cierta certeza por las pruebas, como en el tribunal, y este tipo de historia constituye un modelo seguido por modelos del siglo XIX que defienden la imparcialidad, la crítica de los testimonios, la realización de los valores e intereses en el desarrollo del estudio etiológico de las causas. De todo modo, cabe señalar que en la antigüedad, por lo menos en el concepto de toda historia existía, pero era utilizado principalmente para la forma, para el involucramiento, y ese segundo plano para todo el conjunto de acciones, de acontecimientos, de transcurso que en ella ocurrían. Así que en términos de ese contenido, esta distaba mucho de lo que más el cuerpo de acontecimientos en relación a ello. Así que establecía desde formas de historia que se buscaba movimiento dinámico, una gran corriente de la cual pudiese determinar un lugar, que una coherencia que pudiese resumir. En ese sentido se podía procurar en Meyer 2013. El historiador griego Polibios no creía sus historias, fortalece la comprensión de la utilidad de la historia, su potencial orientador hacia el pueblo de sus líderes que defienden la historia pragmática y cronológica, que debía ser útil para estar en el presente, buscando conocer el origen de las causas, si bien como su ciclo. Para Polibios, la historia obedecería una secuencia divina con una sucesión de nacimiento a muerte,
Analizar la fuente, presentar aspectos geográficos para los lectores y destacar sus acciones políticas serían una meta fundamental de los historiadores. Su obra procura mostrar que cómo Roma derrotó a Grecia. Fue el historiador romano Marco Tulio Cicero quien sintetizó la función de la que hay pluralidad de las historias debería sobre todo atender. Con la expresión de historia magistra vitae, historia maestra de la vida, Cicero esclarecía la necesidad práctica sobre la cual la historia debería de asentarse o poner este ejemplo de la orientación desde las acciones humanas en el mundo. El ciclo de influencia de Cicero perdura hasta la experiencia histórica cristal, llegando hasta la modernidad. Buena parte de su obra filosófica fue catalogada por la biblioteca de los mosteiros como coetánea de ciertos ejemplos, siendo ampliamente diseminada. Así que la manera de la máxima ciceroniana se aprendía por la sociedad medieval, como sería por tanto uno de nuestros próximos temas. Otros historiadores más influyentes de la antigüedad serían Plutarco y Tácito. Este es considerado el mayor historiador romano. Sus análisis, historia y también Germania influenciarían buena parte de los historiadores y cronistas medievales. Su obra tenía un fondo moral, buscando retrasar a los hombres de sus virtudes y vicios, procurando mostrar que la historia romana era una historia de decadencia. Tácito insiste en buscar las causas de los efectos de los hechos, relacionando con los intereses y ciertas pasiones humanas, construyendo relatos psicológicos subjetivos. Una de las imágenes más poderosas de Nero incendiando Roma. La historia medieval. Diferentes autores apuntan como principal característica de la historia medieval la relación de la historia producida en la antigüedad, hecho que rompe con la perspectiva de eternidad representada por el tiempo cíclico, inaugurando una concepción lineal de tiempo, incluyendo la historia y carácter de providencia divina. Tal concepción fue en su origen sobre todo en el pensamiento de filósofos como San Agustín, que para su influencia de expansión del cristianismo fue sentido de manera bastante guiante. Agustín de Hipona era conocido que escribía en la época de disolución del Imperio Romano de Occidente y comparaba sus reflexiones filosóficas la importancia de pensar en la distinción entre las dimensiones terrena y espiritual de la humanidad. En su obra La ciudad de Dios o filosofía enfatizaba la necesidad de incorporar la categoría necesaria para pensar en esta doble dimensión existencial de la vida humana. Para San Agustín, el tiempo no tenía una existencia notada, lo cual puede ser aprendido por los hombres por medio de una actividad llamada distensión del alma, distentio animi. Esta de comprender los tiempos pretéritos, presente y futuro, de modo que fuese posible recordar el pasado, vivir el presente y predecir el futuro. Así que San Agustín afirmaba que el alma que podía medir el tiempo en cierta forma de medir atestaría la existencia del tiempo apenas con un carácter psicológico. Y desde otra edad media surge otra concepción similar a la que puede estar relacionada con la historia del texto bíblico, o sea, marcando el surgimiento de lo que sería la creación de su límite o su juicio final. La marcha de la humanidad adquiere por tanto un carácter religioso. Algunos historiadores como George Duby acreditan al contrario que la historia medieval mantiene afinidades creativas con la historia producida de la antigüedad, visto que mantienen un concepto lineal de tiempo, lo cual el año 1000 anterior al surgimiento de una nueva era, siguiendo la convicción de la gente sobrenatural sobre la relación con los signos de la historia. En este momento queda una enorme producción de geografía, en todo caso la revisión de la historia de héroes, sigue por la escritura de cronologías y anales, los cuales eso desde ese periodo Gregorio de Tuis, la historia de los francos. En el siglo XII fue alterado no alteración en ningún cuadro, así que la nueva conciencia de la historia coloca otra preocupación, particularmente junto a la nobleza y a los estados en proceso de nacimiento, una historia de los hechos humanos, un conflicto franco-inglés, la guerra de los 100 años, ocurrido entre los siglos XIV y XV, lleva a los príncipes a interesarse por la historia y por su pasado, surgen los cronistas oficiales, también las cruzadas, y no con una preocupación por los relatos históricos más exclusivamente relacionados con lo sagrado. Jean Froissart, 1737-1415, uno de los grandes hombres de ese periodo. Nombres de ese periodo. Los pensadores e historiadores del Renacimiento tienen menos cierto esfuerzo por la historia producida durante el periodo que prefieren denominar la edad de las trevas. Se tornaron severas críticas producidas por los cronistas e historiadores medievales, los cuales no tenían ninguna expresión de supersticiones o equívocos. No por acaso subestimarán preciosas informaciones a las cuales la diversidad de textos que hoy han sido revalorizados por las nuevas generaciones de historiadores. Es del mismo modo que los historiadores de la antigüedad que en el medioevo continuarán en insistir en los valores eternos como la moral para su historia. Pero es interesante que en el mismo durante la Edad Media, como producción de textos relacionados, que el pasado era vista como género inferior a la filosofía en detrimento de las artes.
Tratarse de un saber accesorio e ilustrativo en relación a la sabiduría contada en la Biblia. No por si acaso diferentes historiadores que se empeñaron en la tarea de relacionar la historia humana con cierto conocimiento existente en los textos bíblicos. Solamente en el siglo XV, el siglo XIV, que la historia pasaría a ser un género específico utilizado en bibliotecas y monasterios para identificar ciertos determinados textos. El inicio de la escasez de documentos de las fuentes llevó a los historiadores medievales a que se basaran en los clásicos producidos en la antigüedad. Lentamente la producción histórica medieval tomará consistencia. Los archivos eran exiguos, una conservación precaria, las bibliotecas contaban apenas con algunas decenas de ejemplares, las fuentes eran de difícil acceso. Lentamente los relatos orales pasaron a ser considerados dignos de crédito gracias a la gran medida de la etimología de Isidoro de Sevilla. Con el tiempo, el hombre medieval percibió la necesidad de fijar cronologías basadas en el tiempo inaugurado en las escrituras o de mirar cierta crítica de los documentos, verificando su autenticidad en ellos. Así que ciertos ajustes técnicos llevarán al cotejamiento de lo que consideraron considerable mejora en la consideración de información utilizada. A protección por presentar afirmaciones coherentes con un determinado tipo de variable que se aproxima a conceptos como de historia o historia, un desarrollo que naturalmente llegó a una expansión al siglo XV. La evolución de textos históricos pasa a diversificarse a distintas categorías historiográficas como crónica, anales, vida, gesta, historia popular, poesía histórica, surgen en Europa. A lo poco de la perspectiva histórica universal se chocaba de lo posible. Análogamente aparecen crónicas de objetos parciales como la crónica de las ciudades o de religiosas, pasar a la Edad Media, la contribución de los antiguos está incorporada en la historiografía posterior de Tácito y Cicero, así como vimos que tenía como principal trazo su carácter ejemplar, así como su predominancia de concepciones morales y de figuras retóricas que muchas veces prescindían de las pruebas documentales. El método en función de los antiguos instrumentos educacionales no se modificaron sustancialmente ante la cristianización, ante que consideraron no conseguir fijar inmune frente al nuevo objetivo educacional que se ya. Sí, para Santo Tomás era posible avanzar en la verdad eterna a través de las fuerzas sensoriales o espirituales de una persona, en tanto también la jerarquía o la posición de la historia deberían cambiar. En ese contexto, los acontecimientos históricos se debían a acción humana, más concretamente dentro de cierto orden temporal condicionada por la figura divina. En el medioevo, la historia, por tanto, pertenecería a dos ámbitos, aquellos de los hombres y aquellos de su creador. Así que eso garantizaría al hombre medieval una importancia dual en la expansión del conocimiento humano en dirección a la verdad eterna. Como en la historia en su conjunto se queda apenas para la pedagogía de la salvación, así que más recibía un punto de referencia trascendental. Tanto que este recurso temporal, en tanto la concretización de ciertas corrientes de acontecimientos que se rían más un objetivo relativo del mundo, premisa en la que igual había llegado a la creencia del carácter definitivo del Imperio Romano, más que toda la historia de la humanidad, también aquella ocurría fuera de los grandes imperios, convergía para una unidad cuyo sentido dependía totalmente de permanencia de factores inmanentes del mundo conforme los designios de la providencia. Consecuencia de eso, el transcurso de los acontecimientos por separado y de nuevo un poco cierto, así que solamente se constituía en la realidad total, inmanente y trascendental que se habría su significado completo. Del mismo modo que la antigüedad también da la Edad Media buenos ejemplos históricos que deberían incentivar la práctica de lo que bien fue como un rechazo a ser mala. Como presentación del pasado debería justificar una situación de presente y auxiliar en su corrección. De hecho, por siglos se obtuvo la creencia, persistió la creencia de que grandes acciones del pasado podrían orientar el presente como si se tratase de una eh, cláusula moral destinada a establecer una mejor forma de conducta de los grandes hombres en su propio espacio de experiencia. La presencia de Dios era ensalzada prácticamente por todos los consentimientos históricos. En función de eso, el propio cambio de los transcursos humanos parecía viabilizar el acceso a lo inmutable y trascendente. Así que dentro de esa óptica de conocimiento, todo consentimiento humano podría convergir en una sola unidad. Así que fue en conexión con el pensamiento agustiniano que está dadas las precondiciones y aparecimientos de la concepción de una historia universal. Antes que de eso, poco puede se realizar en términos de una conciencia histórica específica. Historia y filosofía de la historia de la humanidad europea, experiencia temporal y sentido histórico. Si tratamos los problemas concretos se conseguían de la historia de la Edad Moderna, es necesario comprender las numerosas interpretaciones y lecturas sobre el asunto
que estaban trazados para la historiografía moderna, contemporánea. Primeramente es sabido que no existe un consenso entre los historiadores sobre un periodo concreto sobre una definición única de respeto por lo que significa el fenómeno de la llamada modernización occidental. Vemos que en los tópicos anteriores, tanto que la antigüedad, tanto de largo tiempo que en el medievo de la historia asumirá un carácter pragmático, lo cual aprender cómo es la historia tomará forma en simetría en concepciones políticas, temporales y filosóficas de la sociedad de algunos de esos periodos. Tal lógica no sería diferente durante la Edad Moderna. De modo que la manera de conseguir en relaciones entre pasado, presente y futuro los distintos tiempos europeos, estados europeos, confería una fuerte sobre todo el descubrimiento del Nuevo Mundo y en la eclosión de ciertas reformas religiosas del siglo XVI. Bastante esquivas en este sentido serían las digresiones de Rainer Koselleck en el respeto a la temporalidad de la visión de la historia entre los modernos europeos modernos. Segundo historiador alemán, de la edad moderna sería marcada principalmente por la radicalización de la experiencia temporal humana. Con el detrimento del carácter básicamente estable del tiempo religioso medieval, la modernidad después de la emergencia de una temporalidad esencialmente dinámica, humana e inconstante. Una revolución copernicana, el desarrollo de la técnica, el descubrimiento del globo terrestre con las poblaciones viendo en fases diferentes de desarrollo, una disolución del mundo feudal para la industria, por el capital y después de 1789 la Revolución Francesa, los cuales ciertos factores que contribuyeron a tomar la sensación de sorpresa, de ruptura de continuidad, de la constante modernidad de este tipo volubles de relación temporal ha ejemplificado para Koselleck a partir de ciertas filosofías de la historia, las cuales pasan a surgir prácticamente a lo largo del siglo XVIII occidental. Segundo Koselleck, que a mediados del siglo XVIII está razona perfectamente sobre la futuridad del pasado, o sea, con la expectativa de que el futuro se asemejaría al pasado. Es en el más sentido el máximo ciceroniana de la historia magistra vitae, o sea, la historia maestra de la vida, que resume la configuración historiográfica que prevalecerá hasta entonces. La historia es como una colección de ejemplos que servían a la conducta moral de los hombres, esta concepción magistral de la historia, se asentaba sobre una estructura temporal estática que articulaba el pasado, presente y futuro en un espacio continuo. Duarte 2012. En la modernidad contó con la emergencia de un modo diferente del mundo pasado, el mundo abierto, indeterminado e indeterminable por la experiencia vivida del pasado. No podemos poner ejemplos, así que la radicalidad del futuro, vivido y presente como aceleración, separó las dimensiones del tiempo, anulando la utilidad de la experiencia pasada. Y eso es linealidad. Importante para nosotros proponer entonces entender este cambio radical descrito por Koselleck, que entendemos comprender en el sentido adquirido de la idea de la historia de los tiempos modernos, segundo el historiador, a la manera por la cual la conciencia filosófica europea lidió con esta experiencia al final del siglo XVIII, que por medio de la ordenación diacrónica o jerárquica de varios tiempos en un movimiento único, lineal y universal, quick, denominado progreso. Esta singularización radical es que de otros vocabularios políticos incluye un concepto de historia propicio a la modernidad. En la historia se convirtió en un singular colectivo, un metaconcepto trascendental que sintetizaba relatos y acontecimientos y englobaba varias historias individuales en este intentando perseguir como desconexas entre sí. Continúa. Desorden de toda la humanidad, la historia de progreso que es un percurso estructurado de desarrollo que se inicia en la barbarie y que se orienta en la dirección del futuro luminoso. En tanto, cuáles serían ciertas características de un modelo de escritura histórica oriundas de la nueva experiencia temporal. Un aspecto central a considerar es que dicho respeto por los protocolos discursivos de la narrativa histórica de la época moderna, el recurso de elocuencia o retórica, y la retórica es bien obligatorio en los libros antiguos. De cierto modo, la presencia de estos recursos de los textos entre los siglos XVI y XVII expresa la tensión entre racionalidad y sensibilidad, la cual era una de las más características del curso histórico. Los elementos que componen esta ars retórica o retórica del arte de aquellos tiempos servían como instrumento de eficacia para preencher el vacío dejado por el aspecto catártico exigido por los demás géneros narrativos de la antigüedad, vistos como más elevados por los antiguos, según la prescripción fundadora de Aristóteles, la necesidad de dar respuesta afectiva explícita a dimensiones metahistóricas sugeridas por Koselleck, asociando sobre todo la posición existente entre par amigo y enemigo. Ya. De hecho, toda historia lo hace un individuo en determinados lugares, retratando las acciones y doblamientos de estos en curso de eventos narrados. Destacada la dimensión afectiva, que se diferencia de los otros. La época moderna apeló cada vez más a construcciones narrativas mezcladas de crítica y de razón, la cual en el conocimiento obtenido de cierta elocuencia lentamente perdieron espacio en la exposición lógica y reflexiva.
Ahora, amparada en el examen de las fuentes, declinó por ars retórica. La arte retórica en el discurso histórico va a ser inversamente proporcional al desarrollo de la empiria o de la crítica. Siendo así, es que puede hablar de ciertas transformaciones en la naturaleza retórica en los textos históricos y que en la actualidad se refiere a regímenes de historicidad e implica necesariamente pensar en la ampliación del espacio ocupado por regímenes de cientificidad. Es importante observar que de forma predominante desde los siglos XVII y XVIII los historiadores procurarán emular los grandes nombres de la antigüedad, el del mismo clásico, reconocido como padrón elevado de moralidad y estilo, junto con el otro historiador romano Titio Livio. Fue otra influencia de destacar en el periodo. El género literario por excelencia que dio para largo durante los siglos XVI y XVII, la historia se empeñó en explicitar sus métodos, la exigencia de utilización de pruebas para difundidas apenas por los eruditos, minoría de aquellos que se convierten en narrar el pasado, pensándose por tanto en las remisiones más rigurosas de la fuente. En todo caso, sus autores son tan distintos como Maquiavelo, como Baudin, Voltaire, y resulta evidente que el discurso político en una de esas visiones de la historia conforme se asentó Philippe Ari. De forma recurrente en la obra de Mably, o Mably, en el tratado de Fenelón, que los muchos otros textos históricos de la época moderna, la presencia de perspectiva de la matriz tucididana, así como los referentes de mayor. Así que solamente por el contenido político de su experiencia. Nótese que casi siempre la presencia de una vuelta de política en torno al proceso de transformación intelectual o de carácter. Así que más llevado por el pragmatismo de la acción necesaria, por medio de Maquiavelo, por Baudin, Fenelón, Mably, Voltaire y otros autores modernos. Se nota como son los efectos de ejemplaridad de eventos desencadenados por algunos líderes del pasado, presencia en un núcleo de la narrativa histórica. Los acontecimientos descritos por narrativa modo de la historia magistra vitae se destina a ser incorporados con aspectos de sabiduría, así como el hecho de generar actitudes recomendables, así como efectuar un programa eficaz de acción para la vida. Todavía en el abordaje acerca del pensamiento histórico moderno no se mostrará completa la influencia del romantismo o demás movimientos intelectuales con énfasis en la subjetividad humana, porque se nos fuese apuntar como imperativo también de la comprensión o el desarrollo del carácter científico del conocimiento histórico de la humanidad a partir del choque de las pretensiones de racionalidad filosófica iluminista y de la apunte en torno a la relatividad del pensamiento de la subjetividad humana surgió en Europa a lo largo de los siglos XVIII y XIX. El historiador George Eggers apunta al romantismo o el pietismo religioso o el tradicionalismo que se expresaban de manera mezclada en el pensamiento de nombres como Goethe, Herder, Brinkelmann, Schiller y Humboldt. Es que es una narrativa de armonizar la interrelación de las diversidades humanas o aspectos tanto racionales e irracionales que la personalidad. Todo individuo sería diferente, la tarea incumbida sería desarrollar su propia personalidad única hasta el máximo. Inicialmente que se ve un tipo de actitud, un estado del espíritu, un romantismo tomaría más tarde la forma de un movimiento. De un espíritu romántico pasaría a ser diseñar una visión de mundo de individuos de una especificidad nacional. Los autores se volcaban cada vez más hacia sí mismos, retratándose el drama humano, trágicos, ideales utópicos y deseos de escapismo. Así en el siglo XVIII, marcado por la objetividad, por el iluminismo, por la razón. En el inicio del siglo XIX está marcado por el lirismo, la subjetividad, la emoción en sí. A partir de ciertas respuestas desde las pretensiones universales de la racionalidad iluminista, que la visión del mundo romántica atentaba contra las dudas centrales desde el pensar historiográfico de la modernidad, así que la idea de individualidad y desarrollo. Desde que la mitad del siglo descrito, el siglo XIX, Herder estaba enaltecido de que la lengua era como la esencial posibilidad de acceso y comprensión de los hechos humanos en la historia. La identidad nacional apenas podía ser entendida a partir de la percepción de que ellas fuesen específicas o individuales, de modo que su cultura debería ser desvendada desde la perspectiva de su desarrollo informativo desde que fuese propio. Están lanzadas las bases de lo que serían están sentadas las bases de lo que serían las preocupaciones de la historia académica europea del siglo XIX. En tanto Ranke, en cuanto Ranke y Michelet serían fuertemente influenciados por esta premisa romántica acerca de cierta atmósfera política formativa por las identidades nacionales de dicho periodo. Así que el historicismo, el cientificismo historiográfico, los dos últimos siglos, puede ser comprendido en esta
vistas por las discusiones filosóficas del siglo XVIII y ciertas páginas de los principales trabajos surgidos entre los historiadores académicos durante 800 años a lo largo del 800 del siglo XX. Así que el devenir moderno está establecido entre los pilares de una forma de pensar centrada en el sujeto, en la individualidad mencionada, así que cierta humanidad y de potencia de las colectividades humanas. Una moderna visión del mundo surgía de la Europa y difundía también de la América, estaba vinculada con una manera distinta de pensar el pasado, de las nuevas posibilidades de futuro que se vinieran encima. Así que traerían consecuencias lógicas de hacer historiografía y de procedimientos prácticos de la historiadora, así las condiciones que producirían el surgimiento de esas distintas formas de método histórico, así lo vamos a ver en el próximo capítulo. Así que no tarea imposible de intentar definir el romantismo en cualquiera de sus vertientes, sea la alemana, la francesa o la brasileña. A despejo de ciertas complejidades, o a salir de ciertas complejidades, el concepto se resume en ciertas formaciones socioculturales. Existen algunos elementos comunes. Para Alfredo Bossi, representa en Francia el resentimiento de la nobleza como la pérdida del espacio social, como una de esas nostalgias sentimentalismo, su principal marca del romántico. En sus referencias obligatorias están tratando de romantismo, serían obras como la de Chateaubriand, Ivan Walter Scott, y ciertos autores de eso intentan recuperar aspectos positivos de la Edad Media, tan duramente criticada por el Renacimiento. Algunos de esos valores medievales, pues por si acaso, serían entendidos como fundamento, como raíz de la construcción de la nación. En Alemania los autores dividieron el romantismo en ciertas vertientes, las cuales está la de Heidelberg, la primera de estas basada en la fantasía, la crítica literaria, la reflexión filosófica. Sobre todo la existencia en Heidelberg se fundamenta sus tradiciones en el pasado histórico, la mitología, los estudios filológicos, la pesquisa histórica y una fuerte vocación nacionalista, y el movimiento absorbió el impacto causado por la Revolución Francesa, por la filosofía de Fichte y por la obra de Goethe. Grosso modo, propone un retorno a los mitos fundadores, al origen de la patria, uno de los grandes exponentes, Friedrich Schlegel. La Revolución Francesa suena una promesa de libertad, de emancipación humana concreta durante la acción política. El filósofo Fichte introduce la importancia de cómo sentirse responsable de la comprensión del mundo. Su filosofía dista mucho de la naturaleza, el distanciamiento de la subjetividad serían una marca de su creador. Para Goethe, en su obra Wilhelm Meister, innovó en la forma Wilhelm Meister innovó en la forma de narrar, introduciendo una forma de la literatura occidental, en cuanto se rompe la ética, fundiendo la poesía con la prosa crítica y la genialidad, expresando una reflexión. En Jena, el romantismo está volcado hacia la reelaboración de la cultura popular, de los cuentos y la fábula, y el romantismo alemán representa una fuerte crítica, viene una oposición que frena el expansionismo francés, por despertar de cierta conciencia nacional hacia de las pasiones del nacionalismo. Posición significativa sería el Sturm und Drang, tempestad e ímpetu, movimiento de reacción, Sturm und Drang, reacción de los modelos clásicos de la antigüedad y responsable por el cumplimiento de toda la tradición literaria y filosofía antigua, visando permitir una nueva conciencia histórica marcada por la idea de modernidad. De ese modo, en ciertas líneas más generales, pues, se pueden aprender el romantismo como cierto precio por la historia, revalorización de las tradiciones del pasado y cierta exaltación de los valores sociales por la construcción de heroicidad, marcada por la defensa de los orígenes de la tierra, de la patria, inspirado por el civismo, por el patriotismo naciente, y los románticos buscan retratar modelos ideales, ejemplares para la historia de la nación. Para el historiador François Dous, habla de una estética romántica para la historia, demarcando cierta falta de preciso, como una falta de precisa de una fundación en Francia, la cual habría surgido en 1830. Para ello, los efectos de la restauración, periodo comprendido por el restablecimiento tras la monarquía, derrumbada por Napoleón Bonaparte entre 1814 y 1814, representaba como el sentimiento de frontera de entre los países europeos. Así se fijarán en toda la sociedad, igualmente se ha de sentir una comprensión del significado de la Revolución Francesa en cuanto fue impuesto al mundo contemporáneo. Así que a partir de 1815 tuvo inicio una verdadera lucha historiográfica, colocando a los historiadores liberales que se constituyen una nueva generación revolucionaria y otros eruditos representantes de reacción aristocrática, lo cual de otro modo ambos grupos serían preciso consolidar un nuevo régimen político, manteniéndose la legitimidad, superando los discontinuidades de la revolución de 1789 en cuanto a la ligación con el pasado medieval.
Se destacan asimismo la nueva escritura de la historia, tres elementos: el progreso de la erudición, el avance de las técnicas de investigación, la ordenación documentaria y por fin un carácter interpretativo que valoriza la subjetividad. Con cuarto se dejan hacer ciencia, los historiadores de este periodo habrían más hechos y secularidades. Los sujetos de esta historia van a ser en Francia, el mismo país, la nación. Así que la historia de la patria, de sí mismo, como que se articula en coherente en narrativa y en sentido. Dos, se relaciona a dos historiadores del periodo. Agustín Thierry, dos de los grandes, uno de los dos representantes de la generación que afirmó que Francia no tiene una historia, así que mucha acerca de cierta importancia de las personas, de los hechos anónimos. 2003, mencionado por Ivanhoe, desde una historia romanceada cuyo texto venía a la ambición de construir la ciencia en el mismo tiempo, así que los más importantes representantes de esta historiografía sería Michelet, 1798-1874. La obra puede ser comprendida a partir del impacto de la Revolución de 1830. También afirma que Francia poseía una verdadera historia. Segundo, la obra fue concebida a partir de el clarado de Julio, de Julio. El análisis que todos analiza la obra de Michelet enfatiza su misticismo religioso crístico, originalmente cuando defiende la presuposición de la finalidad de la historia de resucitar a los muertos, reascender a las cenizas apagadas del pasado. Para Michelet, el pueblo quedó de la piedra filosofal de la historia, el personaje enriquecido por los investigadores que lo antecederán, el pueblo que equivale a nación. La Revolución Francesa para él corresponde a la encarnación, el sacrificio de la patria magullada por la sangre, el rumbo a la redención. Así que Michelet representa una ruptura en relación a la historia crónica, defendiendo la historia totalizante o agiográfica que permitiese el resurgimiento integral de lo vivido. Así que el mayor historiador de Francia vive probablemente en Nantes o en París, y su obra vista con una totalidad, ¿no es cierto?, ese hecho que revive cuestiones del pasado, influencia claramente provocada por el contacto del pensamiento historicista alemán. Michelet es un crítico mordaz de sus pares, así que Guizot, de Thierry, Mignet y el segundo, fraqueza de sus colegas historiadores recibía los límites de sus informaciones, así que como jefe de sección histórica de los archivos nacionales de Francia, es evidente que Michelet tenía a su disposición un conjunto precioso de documentos sobre el pasado francés, haciendo afirma que conseguiría sencillez en lo político. Analizando otras instancias de realidad, indica también que siendo contaminado con ideología a priorística, lamenta que no se persiguiese una historia totalizante que siguiese la vida en cada uno de sus caminos. Y puede que la idea del romantismo es cierta defensa vigorosa de la subjetividad del historiador, así que concuerda que el historiador debe hablar, por el contrario, exige que esté presente en ciertas pasiones y emociones en todos los momentos de su obra escrita. Así que la obra constituye hoy un rico manantial de descubrimiento y son innovables temas de cuales nuevas generaciones de historiadores. Su abordaje psicológico y social son de veras innovadoras y trató de ver los objetos en tanto ignorados como las mujeres, el pueblo, los sentimientos, las condiciones de vida, la familia, la alimentación, vestuario, preocupó igualmente lo irracional, el universo de las herejías, los sortilegios, valorizó las costumbres y la cultura popular, conforme Michelet para encontrar la historia. Teoría precisa según la pertenencia de todos sus caminos, que ciertos elementos más bien preciso y que en la pasión rehacerlos, establecer su dinámica y que la acción recíproca de diversas fuerzas de un poderoso movimiento que donará vía nuevamente. A lo largo de Francia, junto con Francia e Inglaterra, el conservadurismo es que la tónica de la historia romántica de Inglaterra presenta un nombre como Gibbon Macaulay, unánime para escribir una historia liberal desprovista de cualquier exaltación o revolución, comprendida por estos autores como anarquía. En Alemania también encontramos un panorama bastante diverso. Con todo, he visto encima que la historia de los modernos romantismos se caracteriza principalmente por la asociación con la dimensión temporal de la existencia humana, porque busca sus orígenes, la esencia de su desarrollo a partir del vínculo con las teorías del progreso, la evolución de las teorías de continuidad histórica, los significados de las diferencias culturales e históricas, sus razones y consecuencias. En suma, no es posible comprender una vista histórica en la modernidad desde la mejor aproximación que las distintas filosofías de la historia que emergerán en el continente europeo a lo largo de los últimos 4 siglos. Este era el capítulo 3 del texto en portugués acerca de método e historiografía. Este es el capítulo 3. Hasta luego.